programa de hoy, obispos católicos de Japón conmemoran el 10º aniversario del desastre nuclear en Fukushima. Cardenal señala que viaje del Papa a Irak ayudará a unir más el país. Además, diversos líderes pro vida protestan por Twitter para evitar que Corte Interamericana de Derechos Humanos imponga el aborto en El Salvador. Hola amigos, un gusto darles la bienvenida a EWTN Noticias. Terminando la semana, soy Eddie Rodríguez Morel. Damos inicio al programa contándoles que los obispos católicos de Japón conmemoraron el 10º aniversario del desastre nuclear en Fukushima. Veamos. Ya han pasado 10 años desde que el terremoto de un 11 de marzo con una magnitud de 9,0 bajo el océano frente a la costa de Japón provocó un desastre en una planta de energía de Fukushima que llegó a matar a casi 20.000 personas. Frente al 10º aniversario de la tragedia, los obispos católicos del país conmemoraron este día orando por los fallecidos y prometiendo que continuarán los esfuerzos de reconstrucción de la iglesia en la región. Por medio de un comunicado, los prelados japoneses agradecieron a los voluntarios y simpatizantes internacionales que contribuyeron con esta labor. Asimismo, renovaron su llamado realizado por primera vez en 2011 para abolir todas las plantas de energía nuclear en un esfuerzo por proteger la vida, pero expresaron que desafortunadamente, con el tiempo la situación se está moviendo en una dirección diferente a esta invocación. Cabe mencionar que a raíz del desastre nuclear, aproximadamente 150.000 personas fueron desplazadas en evacuaciones obligatorias. Al respecto, los obispos japoneses señalaron que más de 40.000 personas siguen viviendo como evacuados, de acuerdo a los datos del gobierno del mes de octubre de 2020. Ahora nos vamos hasta Roma, donde está nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos presentará una entrevista con el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, quien acompañó al Santo Padre en su viaje a Irak. Adelante, Miguel. Hola amigos, un saludo desde Roma. El reciente viaje apostólico del Papa Francisco a Irak supuso un importante paso en el camino del diálogo interreligioso entre católicos y musulmanes. Para entender mejor en qué consiste este avance, hemos hablado con el cardenal Miguel Ángel Ayuso, que es el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y que acompañó al pontífice en su séquito. El cardenal Ayuso señaló que el viaje ha sido un hito importante que ayudará a los ciudadanos iraquíes a mantenerse más unidos como miembros de una comunidad nacional con sus diferentes pertenencias étnicas, culturales y religiosas. La visita del Santo Padre a Irak, desde el punto de vista del diálogo interreligioso, ha sido un hito más en el camino de la promoción del diálogo interreligioso. Por lo tanto, creo que su visita ha ayudado a la comunidad cristiana a sentirse unida a los miembros de otras etnias, culturas y pertenencias religiosas y de recrear durante la visita del Santo Padre a Irak ese espíritu de que más allá de los sufrimientos les ha dado un sentimiento de gran esperanza. En la entrevista, el cardenal Ayuso también valoró el encuentro del pontífice con el gran ayatolá Ali al-Sistani, líder religioso de los musulmanes chiíes en la ciudad santa de Nayaf. El Santo Padre, realizando este viaje apostólico a Irak, evidentemente ha encontrado la ocasión de hacer esta visita de cortesía a un gran líder religioso perteneciente al ramo chiita de la comunidad musulmana. Su visita a Nayaf ha permitido que el Papa y el gran ayatolá pudieran encontrarse en un clima no preparado, sencillo, en casa del gran ayatolá, que vive en un barrio
muy sencillo, pobre, austero y sin grandes protocolos. El poder encontrarse dos líderes ha permitido a ellos de corroborar el espíritu de lo que es y de lo que era el viaje apostólico de Papa Francisco, es decir, el promover la fraternidad humana, el promover la solidaridad. Además, el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso insistió en que el Papa Francisco está continuando el camino del diálogo interreligioso iniciado por sus predecesores, sobre todo San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Con el pontificado de Papa Benedicto XVI ya se había proclamado un diálogo en continuidad con lo que San Juan Pablo II había iniciado, un diálogo de la paz realizado posteriormente por Benedicto XVI con un diálogo de la caridad en la verdad. Y es desde ahí que el Papa Francisco, en continuidad con los precedentes pontífices, está proponiendo una hoja de ruta que camine sobre esta vía de la paz, de la verdad, de la caridad y que se transforme todo en la fraternidad humana. Por el momento esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. Por otro lado, esta semana el presidente Joe Biden expresó su admiración por el Papa Francisco luego del viaje que el Santo Padre realizó a Irak. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó recientemente su admiración por el Papa Francisco luego de la visita que realizó durante 4 días a Irak. En ese contexto, el mandatario norteamericano señaló que dicha actividad, realizada por el Santo Padre, fue con el fin de promover la tolerancia religiosa, fortalecer los lazos comunes de la humanidad y alentar el entendimiento religioso. Asimismo, resaltó que la visita apostólica tuvo un mensaje importante respecto a que la fraternidad es más duradera que el fratricidio, la esperanza es más poderosa que la muerte y que la paz es más poderosa que la guerra. Además, recalcó que la travesía hecha por el obispo de Roma al país de Medio Oriente fue una primicia histórica, ya que nunca antes un papa había visitado Irak. Cabe mencionar que durante su estadía en el país oriental, que duró del 5 al 8 de marzo, el vicario de Cristo se reunió con diferentes líderes políticos y diplomáticos, obispos católicos, sacerdotes y laicos. Asimismo, el sucesor de Pedro tuvo un encuentro con todos los cristianos iraquíes en una misa que presidió en un estadio de Erbil. En otros ámbitos, el expresidente de Brasil, Lula da Silva, le agradeció al Papa por su solidaridad tras la anulación de su condena. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, agradeció al Papa Francisco por su solidaridad luego de que se le anularan sus penas de prisión. Así lo expresó el exmandatario brasileño a través de una publicación realizada en su cuenta oficial de Twitter. Da Silva también reconoció al Santo Padre por la dedicación que tiene frente a los pueblos oprimidos. Cabe mencionar que Luis Inácio Lula da Silva cumplía una condena de 12 años por corrupción y blanqueo de capitales. Además, se dio a conocer que fue condenado a 17 años más de prisión por otro cargo. Sin embargo, un juez de la Corte Suprema Federal de Brasil anuló todas las condenas dictadas contra Lula por la Corte Federal del Estado de Paraná, las cuales formaban parte de la investigación anticorrupción denominada Operación Lavado de Autos. Y cuando digo para vocês, hoy me siento mucho más fuerte que cuando me arrestaron. Y cuando te digo que tengo 74 años de experiencia, 30 de energía y 20 de líbido, puedes estar seguro de que estoy más que dispuesto a pelear por este país que cualquier otro. Neste país do que eu já tive em qualquer outro momento.
Ahora les contamos que diversos líderes pro vida de toda América Latina realizaron esta semana manifestaciones virtuales a través de Twitter exigiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no ceda a las presiones de los promotores del aborto en El Salvador. Para conocer con más detalles la razón de esta protesta y su implicancia para toda Latinoamérica, estamos conectados vía Zoom con Sara Larín, quien es nuestra corresponsal en El Salvador y fundadora de la Fundación Pro Vida salvadoreña Vida SB. Sara, qué gusto entrevistarte en este programa del que eres parte. Muchísimas gracias a todos en el estudio por darnos este espacio, a todo el movimiento Pro Vida en El Salvador, para dar a conocer al mundo lo que está ocurriendo en torno al caso Manuela. Sara, ¿nos podrías comentar por qué los Pro Vida esta semana han estado protestando por el Twitter y qué es el caso Manuela? Hemos estado protestando porque se está utilizando el caso de un infanticidio, un recién nacido, acá en El Salvador para presentarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hacerlo pasar tanto jurídicamente como mediáticamente como un supuesto caso de aborto espontáneo y de complicación obstétrica. Nos hemos pronunciado para desmentir toda la narrativa a favor del aborto en torno a este caso y estamos denunciando de que realmente se ha manipulado a una familia de escasos recursos acá en El Salvador con el único propósito de querer manipular nuestro sistema de justicia, cambiar los conceptos en torno a aborto, complicación obstétrica, en un caso que realmente no tiene nada que ver con el aborto, sino con el homicidio agravado hacia un bebé que nació vivo, respiró, y luego se le provocó la muerte arrancándole violentamente el cordón umbilical y luego envolviéndolo en un trapo y lanzándolo a una letrina. El bebé Dolores Gabriel Hernández murió agonizado 15 minutos en esa letrina, asfixiándose en heces fecales. Esa es la verdad del caso y eso es lo que hemos querido pues dar a conocer, la otra versión de la historia, para que la gente se vaya enterando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está participando de un fraude histórico sin precedentes para hacer activismo a favor del aborto. Al respecto, ¿qué implicancia tiene este caso para la defensa de la vida en toda Latinoamérica? Bueno, la implicancia principal es que todos los países miembros del Pacto de San José, o sea, los países que están acostumbrados a participar en todas estas asambleas de los Estados americanos, se van a ver afectados por la sentencia que la Corte Interamericana realice sobre este caso, ya que cualquier resolución que haga va a ser vinculante para todos los países y cualquier juez en cualquier país, ya sea en Colombia o México, Argentina o incluso en el mismo Centroamérica, Costa Rica, cuando lea la sentencia de la Corte va a estar obligado a las mismas situaciones de discusión en materia de derechos humanos que van a condenar a El Salvador. Es decir, cuando nos digan a El Salvador que estamos obligados a despenalizar el aborto, entonces también van a tratar de hacer esa recomendación vinculante a todos los países para que tengan una herramienta jurídica, el lobby pro aborto, para que cada país vaya liberalizando más esta práctica en su localidad. Sara, por último, ¿qué pueden hacer los televidentes que nos están viendo para luchar por la defensa de la vida en El Salvador y toda América Latina en medio de la pandemia? Sí, se pueden sumar a la campaña con redes sociales que estamos haciendo para visibilizar la humanidad del recién nacido Dolores Gabriel. Pueden escribir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la verdad y que sepan que nosotros estamos vigilantes de que se apeguen a lo que realmente compete a un organismo internacional, y segundo, que puedan redactar un documento legal a todas aquellas ONGs legalmente establecidas en América Latina para que escriban un amicus curiae y lo presenten antes del 20 de marzo para que la Corte lo tome en consideración antes de su resolución en abril. Cuando ya finalice el caso total del caso Manuela. Sara Larín, nuestra corresponsal en El Salvador y fundadora de la Fundación Pro Vida salvadoreña Vida SB, gracias por darnos todos los detalles de la defensa de la vida y nos da mucha alegría que seas parte de nuestro equipo y luchadora Pro Vida. Gloria a Dios, muchísimas gracias a ustedes como equipo de WETN dando la verdad al mundo sobre este caso tan histórico y trascendental. Gracias, Sara.
Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Iglesia en México pide poner a la familia al centro para poder acabar con la violencia contra las mujeres. Además, Iglesia en Colombia expresa dolor y rechazo ante el asesinato de sacerdote misionero colombiano en Angola, África. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y les contamos que hace poco una iglesia en el estado de Michoacán, en México, conocida como la Capilla Sixtina, fue lamentablemente destruida a causa de un incendio. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. Recientemente, la iglesia de Santiago Apóstol en la localidad de Nurio, en el estado de Michoacán, en México, sufrió un incendio que la redujo a escombros. El histórico templo, que data aproximadamente de 1639, era conocido como la Capilla Sixtina del Estado mexicano y contenía importantes e históricas obras de arte indígena, conservadas por siglos. Ante lo ocurrido, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura del Gobierno de México, lamentó su destrucción a través de su cuenta oficial en Twitter y manifestó que son devastadoras las imágenes del incendio del Templo de Santiago Apóstol en el municipio de Paracho, uno de los recintos más bellos del mundo. Asimismo, señaló que brindarán todo el apoyo necesario. Por su parte, el Observatorio de la Arquidiócesis de Morelia, en la capital del estado de Michoacán, expresó que se unen en oración por el profundo dolor de la comunidad de Nurio ante la penosa tragedia. De igual forma, aunque recalcaron que aún se desconocen los motivos del fuego, informaron que el techo fue la parte más afectada del templo único en México, con arte novohispánico purépecha. Seguimos con noticias de México y por ello nos conectamos con Diego López Colín, nuestro corresponsal en el país, quien nos tiene información sobre un mensaje de los obispos sobre el respeto a la mujer y las vacunas contra el COVID-19. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo una vez más desde Basílica de Guadalupe. En esta ocasión quiero comentarles que en el marco del Día Internacional por la Mujer, la Iglesia urge una reingeniería social que ponga a la familia en el centro del quehacer público. Esto para acabar con todo tipo de violencia. En el estado mexicano de Tlaxcala, reconocido mundialmente por generar ganancias millonarias con el delito de trata de personas para la explotación sexual, se realizó el foro San José y una masculinidad no violenta hacia las mujeres, como parte del 9º Congreso por la Dignidad de las Mujeres, en el que participó el obispo de esta diócesis, Monseñor Julio César Salcedo, quien reflexionó sobre el reto que la sociedad tiene para desestructurar este delito y la violencia en contra de la población femenina. En su intervención, el prelado recalcó que el problema fundamental es que ni los gobiernos están orientados a hacer el bien, ni las personas están interesadas en salir al encuentro del prójimo, lo que ha generado una cultura del descarte y el individualismo. Por ello, remarcó que se debe devolver la mirada al estudio de la ética que malamente fue eliminado de los programas académicos y sobre todo enfocar los esfuerzos en reforzar a las familias, ya que es el entorno por excelencia donde las personas aprenden valores, creencias, hábitos y educación. Asimismo, el obispo condenó las masculinidades que han agredido de manera pasiva o activa a las mujeres. Dijo que actualmente es de vital importancia volver la mirada a San José para ponerlo como un modelo de masculinidad libre de violencia e inspiradora. Finalmente, conminó a las autoridades para hacer lo propio y unir sus esfuerzos para acabar con el delito de la trata de personas y la explotación sexual. En otra noticia les comento que el cardenal mexicano Norberto Rivera finalmente fue dado de alta luego de 2 semanas de estar hospitalizado por COVID. La Cancillería de la Arquidiócesis de México expuso que el arzobispo emérito ha evolucionado positivamente, por lo que dejó el hospital para trasladarse a su domicilio y continuar con el proceso de recuperación. El cardenal fue internado a mediados de enero y debido a complicaciones fue ingresado a terapia intensiva. Durante algunos días estuvo intubado y respondió favorablemente al tratamiento. No obstante, en diferentes ocasiones se difundió en redes sociales su fallecimiento, el cual fue desmentido por la Arquidiócesis de México. Sus hermanos obispos, así como diversas organizaciones y actores políticos, expresaron su felicidad por la recuperación del cardenal. Y ya para terminar les quiero comentar que los obispos en el Estado de México les recordaron a sus fieles que vacunarse es un acto de amor al prójimo. La provincia eclesiástica de Tlalnepantla, conformada por la diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ecatepec, Teotihuacán, Izcalli y Tlalnepantla, estas en el Estado de México, han sido de las más afectadas por la pandemia del COVID-19, con más de 13.500 defunciones.
El obispo de Ecatepec, Monseñor Oscar Roberto Domínguez, exhortó a los cristianos a vacunarse como un acto de amor al prójimo. A través de un mensaje recordó con gratitud a los sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos comprometidos que han fallecido a causa de esta pandemia. Asimismo, pidió que se valore los esfuerzos del personal sanitario en los hospitales y casas que arriesgan cada día su vida para salvar a los enfermos, por lo que una manera de apoyar esta noble causa es vacunarse. Destacó que a partir del 15 de febrero inició la vacunación en el Estado de México con más de 100.000 dosis del biológico desarrollado por Oxford AstraZeneca y 192.000 dosis de la farmacéutica Sinovac, las cuales hasta el momento son moralmente aceptables de utilizar, pues no hay registro que se haya utilizado tejido de feto para su desarrollo o producción. Amigos, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por lo informado. En otras noticias les contamos que una monja católica rogó a la policía que no dispare a los manifestantes durante disturbios en Myanmar. Veamos. Hace unos días, una religiosa en la ciudad de Myitkyina, en el norte de Birmania, se arrodilló ante la policía para rogarles que no usen la fuerza violenta contra los manifestantes. Se trata de la hermana Ann Rose Nutang, perteneciente a las hermanas de San Francisco Javier. Como se recuerda, Birmania, también conocida como Myanmar, es un país del sudeste asiático con una población de 54 millones de personas. Tanto la líder democráticamente elegida, Aung San Suu Kyi, como el presidente Win Myint fueron detenidos por miembros del ejército en las primeras horas del pasado 1 de febrero, después de que los militares disputaran los resultados de las elecciones de 2020, dejando así que el general Min Aung Hlaing ahora dirija el país. Frente a esta realidad, se han desarrollado protestas por parte de los ciudadanos en las que más de 60 personas han muerto y más de 1.800 han sido detenidas, mientras la policía reprime las manifestaciones contra el golpe militar. No hay nadie que proteja a la gente de Myanmar. La gente tiene que defenderse y ayudarse unos a otros, ya que no podemos confiar en nadie. No es seguro. Las fuerzas de seguridad arrestan y golpean a los que no les agradan, los matan. Es preciso recordar que esta no es la primera vez que la hermana Nutang suplica a los militares que no agredan a los manifestantes, ya que el pasado 28 de febrero también lo hizo, además de ayudar a las personas heridas. Y nos enlazamos rápidamente con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien nos tiene información sobre la iglesia en el país que expresó su dolor y rechazo ante el asesinato de un sacerdote misionero colombiano en Angola, África. Escuchamos, Lida. Gracias, compañeros. Estimados televidentes, los saludo desde la ciudad de Bogotá. Inicio este espacio contándoles que la iglesia en nuestro país está de luto por la partida del sacerdote Manuel Ubaldo Jáuregui Vega, asesinado en circunstancias violentas el pasado 7 de marzo mientras regresaba a su casa en Luanda, capital de Angola, en el continente africano. A través de un comunicado, el Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal, comunidad a la que pertenecía el religioso, lamentó estos hechos y pidió oración por el eterno descanso de su alma. Por su parte, Monseñor Francisco Múnera, presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, expresó su tristeza por el asesinato del religioso de 36 años de edad, nacido en la ciudad de Cúcuta. Nos embarga un profundo dolor por esta temprana e improvisa pérdida de este misionero, ordenado hace 5 años, originario de Cúcuta, y quien se dispuso para ir a la misión Adyentes en nombre de su congregación y en nombre de la Iglesia colombiana. Todo misionero que va a tierras de misión Adyentes sabe que está dispuesto a ofrendar incluso la propia vida, porque la exigencia de la misión Adyentes, es decir, del envío a otros territorios, a otras tierras desconocidas, pues te pone en situaciones muchas veces de vulnerabilidad, de precariedad, de mayor limitación. Entonces, invito a todos para que nos unamos en profunda oración de solidaridad y de condolencia con la familia de este querido sacerdote y con la familia de los misioneros javerianos de Yarumal. En el Padre,
Manuel Ubaldo, tenemos un gran intercesor para la causa misionera de la Iglesia, que frente a estos hechos dolorosos recibe fuerza de la cruz y del misterio pascual de Cristo. Por lo tanto, pedimos también fortaleza y consolación para su querida familia, para la congregación misionera y para toda nuestra Iglesia. En otras noticias, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo, la Catedral Metropolitana de la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima, fue víctima de hechos vandálicos cometidos en medio de una manifestación que realizaban en torno a esta fecha integrantes de diferentes colectivos feministas que se aglomeraron en el exterior del templo. En medio de esta lamentable situación, las paredes de la catedral fueron rayadas con aerosol, mientras, según testigos de la comunidad ibaguereña, se escuchaban algunas palabras ofensivas en contra de la iglesia. La arquidiócesis de Ibagué expresó su tristeza y total rechazo frente a los actos de profanación cometidos en este lugar sagrado que está destinado al encuentro del pueblo tolimense con Dios. Posteriormente, un grupo de jóvenes participó en la limpieza de las paredes de la fachada de la catedral, buscando así enviar un mensaje de esperanza y ejemplo a la comunidad. Y para finalizar, les comento que en los últimos días, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, junto a otros 2 arzobispos y 2 cardenales de diferentes países, fue nombrado por el Papa Francisco miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, el dicasterio de la Curia Romana, que tiene como función principal aconsejar y ayudar a las iglesias particulares en América Latina, así como estudiar las cuestiones que se refieren a la vida y el progreso de dichas iglesias. Yo considero que cada iglesia particular en el continente de América y del mundo ha vivido su experiencia, su camino, con unas condiciones especiales. Concretamente, la iglesia colombiana durante décadas ha sufrido el tema de la violencia, y ahí ha estado la iglesia, los párrocos, las religiosas, los laicos, sirviendo, acompañando, sanando heridas y tratando de pronunciar una palabra de reconciliación para unir a víctimas y victimarios. Tiene Colombia algo para ofrecer porque lo ha aprendido en medio del sufrimiento, y es el camino del diálogo y de la reconciliación para encontrar la paz. Muy bien, esto es todo por ahora desde Colombia. Gracias a ustedes por estar atentos. Adelante, estudio. Gracias, Lida. Y amigos, es todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros toda la semana. No dejen de seguirnos en las redes sociales, y de lunes a viernes a las 12 del mediodía saben que tenemos una cita por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta el lunes.